Señores, Kamala Harris ha lanzado un golpe directo contra Donald Trump y ha causado mucho revuelo. Resulta pues que el expresidente hizo unos ciertos comentarios absurdos en su último discurso, lo cual pues hizo que Kamala tenga que responder. Y esto ha dejado secuelas importantes para Donald Trump luego de su desastroso discurso en Wisconsin. Así que quiero que te quedes hasta el final del video y podamos desarrollar juntos este análisis. Primero lo primero, ¿qué fue lo que desencadenó esta respuesta de Kamala Harris, no? Pues en uno de sus recientes discursos, Donald Trump, fiel a este estilo agresivo, hizo una serie de comentarios que dejaron a todos pensando, ¿en serio dijo esto? Estaba hablando sobre inmigrantes en un evento en Wisconsin. Y luego suelta esto. Los inmigrantes son tan listos que saben cómo utilizar una aplicación de teléfono. Y la mayoría de las personas no saben qué es una aplicación. Obviamente lo dijo en sinónimo de app. O sea, sí, señores, Donald Trump insinuó que la gente común no tiene ni idea de qué es una aplicación para un móvil. Y claro, la campaña de Kamala Harris no perdió la oportunidad de responderle. ¿Qué fue lo que hicieron? Publicaron una imagen donde Donald Trump aparece con una cara de total confusión y el texto decía algo como: la mayoría de las personas no saben qué es una app. Básicamente lo dejaron en ridículo usando sus propias palabras. Es que yo creo que es muy fácil cuando te dan todo el material de este modo. Donald Trump solito se vende. Pero esperen un momento, porque si creían que estos comentarios, que yo creo que no dejan de ser absurdos, son ridículos, realmente hay mucho más. Ese mismo discurso, él se puso a hablar de una mosca, tal y como lo escuchas. Una mosca que en ese momento estaba volando cerca de él. Él literalmente dijo: hace 2 años no habría una mosca aquí, pero ahora sí. O sea, nuevamente, señores, ¿qué tiene que ver una mosca con tu discurso presidencial? O sea, ¿en serio estás tratando de ganar la presidencia? ¿Por qué se pone a hablar de cualquier cosa? Es como que literalmente este hombre intenta improvisar, pero no le sale. Simplemente se pone a hablar de cualquier cosa. Señores, esto es lo que pasa cuando te desconectas por completo de la realidad. Claramente Kamala Harris y su equipo pues no van a dejar de sacarle el provecho a esto. Ahora, pasando a otra de las locuras dentro de su campaña, no solo se dedica también a decir cosas extrañas en sus discursos, también está bombardeando a sus seguidores con correos electrónicos, totalmente delirantes. ¿Qué está vendiendo ahora? Básicamente cualquier cosa que puedas imaginar. Banderas hasta tazas de café. Ojo, no es cualquier bandera. Claro, Donald Trump dice que ha diseñado esta bandera como la más patriótica de todas. Cuando abres el correo que él te envía, sorpresa, no es la bandera de Estados Unidos. Es una bandera roja que dice Make America Great Again. En serio, ¿cómo es que tu propia bandera personal puede ser más patriótica que la de tu propio país? También está vendiendo una taza de café, pero lo increíble es cómo lo hace. Está vinculando la venta de esta taza con el intento de asesinato. En el correo dice algo como: no temas, te quiero, y te invita a comprar la taza. Ya parece surrealista, señores. O sea, no sabemos quién es el que está manejando la estrategia de marketing emocional de Donald Trump, o simplemente es una persona que está desvariando. Es como si estuviera en una relación tóxica con sus seguidores. Me amas porque yo te amo. Por favor, dame dinero. Bueno, claro que todo esto está sucediendo mientras pide dinero. Donald Trump necesita financiar su campaña, señores. Y sus correos no hacen más que pedirte que compres y compres y compres cualquier cosa que diga MAGA. Pero ¿en serio creen que vender una taza con este tipo de mensajes va a salvar su campaña? Yo creo que la lección aquí es que si quieres financiar tu campaña, al menos vende algo que no suene a una broma. Ahora vamos a algo más serio. Parece que todo esto de los correos, de los discursos extraños, están empezando a ser mella en Trump. Sus encuestas favoritas muestran que él está perdiendo.
Así es, amigos. Hasta la famosa encuesta de Rasmussen, esta que siempre le ha sido favorable a él, en la que él siempre dice que esta es la mejor, que es la verdadera. Ahora muestra a Kamala Harris por delante, por 2 puntos. ¿Qué es lo mejor de esto? Que no es solo una encuesta. Donald Trump también confía mucho en los sitios de apuestas llamado Polymarket. Y adivinen qué, también lo ponen por debajo de Kamala Harris. Yo creo que Donald Trump está empezando a sentir la presión. Es irónico porque en los últimos años él se ha jactado de cómo siempre estaba ganando las encuestas, pero ahora hasta sus propias fuentes están diciendo que él va detrás. Claramente esto no es definitivo, ojo, ¿no? Las encuestas no votan, eso lo sabemos, pero ya nos da esta idea clara de lo que está pasando. De lo que está pasando es que cada vez más gente está dándose cuenta de que Donald Trump no tiene una propuesta clara. Si te pasas el tiempo hablando de moscas, de aplicaciones, delirando en tus discursos, no es exactamente lo que la gente quiere. Ahora, señores, hablando de mentiras, quiero que pasemos a hablar un poco sobre J.D. Vance y su afirmación de que fue Trump quien logró bajar el precio de la insulina a $35. Una mentira total. Señores, el responsable de esta medida oficialmente fue Joe Biden. Por supuesto, aquí también entra Kamala Harris. Recuerden, Donald Trump intentó eliminar el Obamacare, lo cual habría hecho que millones de personas perdieran acceso a medicamentos como la insulina. Lo más increíble es que lo dice con toda seguridad. J.D. Vance, en uno de sus discursos, asegura que fue Donald Trump quien logró este avance en el sistema de salud. O sea, si ni siquiera fue algo que él promovía. De hecho, si Donald Trump hubiera tenido éxito en sus planes de eliminar el Obamacare, hoy por hoy muchos no tendrían ni siquiera el acceso a tratamientos básicos. Es este el tipo de desinformación, señores, que es peligrosa. Porque muchos la escuchan, muchos la toman como verdad. Pero por suerte estamos nosotros aquí para aclararlo. Así que después de todo lo que hemos visto, Donald Trump hablando de moscas, enviando correos extraños, mintiendo sobre sus logros. La pregunta que les dejo el día de hoy es la siguiente. ¿Crees que Donald Trump tiene alguna posibilidad de recuperar este favor de los votantes para este año 2024? ¿O es que más bien estamos presenciando el inicio del fin de su carrera política? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Quiero leer qué es lo que piensas sobre todo esto y que juntos podamos debatir. No te olvides darle un buen like a este video si es que te ha parecido interesante. En el caso de que aún no estés suscrito, hazlo, hombre. Suscríbete. Ayúdanos a seguir trayéndoles este contenido para que sepan qué es lo que realmente está pasando en la política estadounidense hoy por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y recuerda, la información es poder. Y aquí te vamos a mantener informado.